A tener un programa que le invito a que se quede usted. Vamos a estar charlando con el diputado Noé Castañón Ramírez acerca de una serie de tópicos que tienen que ver con la reforma energética. Saludo con mucho gusto al diputado Noé Castañón Ramírez, que nos hace favor de visitar. ¿Cómo le va, diputado? Gracias, Miguel. Un saludo afectuoso a todo el al auditorio. Y aquí muy emocionados de que se nos dé esta oportunidad de explicar un poco más de lo que es ahora en la agenda política la reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Bien, ayer de la oficina de prensa del Congreso local se emitió el siguiente comunicado. Creo que le voy a dar lectura a manera de darle difusión a esto y que nos dé el pie a la charla, a la conversación, diputado. Esta información proveniente del Poder Legislativo establece que la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que exhorta al Congreso de la Unión y a los congresos locales para analizar y aprobar la reforma energética tal y como la plantea el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A nombre del grupo parlamentario, el diputado Noé Fernando Castañón Ramírez precisó durante la exposición del punto de acuerdo que se debe de aprobar esta reforma constitucional en los términos planteados, ya que con ella se asegura un marco legal claro que permitirá la celebración de contratos del Ejecutivo Federal con organismos del Estado y o con particulares en actividades de exploración y extracción. En ese sentido, el legislador destacó que además de los organismos del Estado, los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, excluyendo el transporte tanto de los productos obtenidos del subsuelo, ya sea el petróleo, crudo, gas natural y sus líquidos, como de aquellos que son resultado de la transformación petroquímicos y los refinados, siempre en los términos que establezca la legislación secundaria a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal. Esta es la nota, este es el contexto de lo que estaremos charlando hoy en este programa con el diputado Noé Castañón Ramírez. Diputado, a mí me surge una pregunta de bote pronto, un exhorto a la Cámara de Diputados. Para mí esto es nuevo. Es inédito. Generalmente los exhortos venían de allá, venían de la Cámara de Diputados, a manera de que cuando hay una nueva regulación, cuando hay una reforma, sean los estados quienes aprueben lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados para que proceda lo que conocemos como una reforma constitucional. Ahora, ¿por qué este mecanismo así como que al revés? Bueno, en la bancada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos, los 16 diputados que componemos este grupo parlamentario aquí en Chiapas, de las bondades de la reforma que ha presentado el presidente Enrique Peña Nieto. En ese tenor, el exhorto es a que los legisladores federales, el Congreso de la Unión, no solo los diputados, sino los senadores también, analicen a profundidad esta reforma trascendental y necesaria, diría yo hasta urgente de análisis, para lograr un tema que se ha venido postergando demasiado tiempo, que es la reforma energética. ¿Por qué lo hacemos también nosotros? Bueno, el artículo 135 constitucional, que habla sobre el proceso de modificación de la Constitución, es un artículo que habla y da pauta al constituyente permanente. El constituyente permanente no solo es el Congreso de la Unión, sino es las legislaturas de los estados. En ese tenor, nosotros como legislatura estatal y como integrantes del constituyente permanente pedimos que se lleve a cabo el análisis para este próximo periodo legislativo del Congreso de la Unión y se le dé pronta discusión y solución y aprobación en su caso. Así lo pedimos en los términos que se presenta la reforma. Hay que recordar que no es la única reforma, se presentaron otras dos ya, una por Acción Nacional, que va muy en el tenor de una reforma constitucional, nada más que Acción Nacional plantea, sin precisar bien qué es la modificación, plantea reformas al artículo 25, 27 y 28 constitucional. La otra reforma presentada por el PRD, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no toca el texto constitucional, mas sin embargo toca y modifica
todas las leyes secundarias, dando pie a abrir el debate sobre la necesidad de por qué no tocar el texto constitucional y caer en una posible o en una tentación de sobreregulación secundaria por encima de la Constitución. En ese tenor, la propuesta del presidente Peña Nieto propone de manera tajante la modificación del artículo 27 y del 28, pero una modificación que revive el texto que tenían estos artículos en 1940, después de la expropiación petrolera. En la regulación y en la redacción de la Constitución, el propio general Lázaro Cárdenas tuvo la misma redacción que propone hoy el Ejecutivo. Ha habido una controversia en nacional de esto, que si en cuanto a la certeza, hay una cadena de rumores, hay una cadena de desinformación, y hoy veo con mucho agrado de que se puedan tocar los diferentes puntos que han motivado a que mucha gente esté escéptica, inclusive en redes sociales, hoy que es se ha convertido prácticamente en la voz del pueblo, porque no tienen acceso a los medios de comunicación, muchos medios son dirigidos, están controlados por el gobierno. Las redes sociales han abundado sobre el tema, quizá algunos conociendo a profundidad, otros como villamelones, otros en un total desconocimiento. Pero ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto escepticismo? ¿Por qué tanta rumorología en torno a un tema que es toral para el país, como es la reforma energética? Creo que mucho es por desconocimiento, y esa es la otra base de lo que me preguntabas. ¿Por qué ahora el exhorto viene de una legislatura estatal hacia el Congreso de la Unión? Bueno, la iniciativa de reforma presentada por el presidente Peña Nieto es pública. La ha hecho pública a través incluso del portal de internet de la propia presidencia, en donde todas las personas, no solo los legisladores como en muchos otros casos, son los únicos que se enteraban sobre las iniciativas y lo que se proponía. Aquí se abrió el debate público integral, se dio a conocer la reforma en los términos que precisa esa modificación a 2 párrafos de 2 artículos constitucionales, y es lo que ha hecho que se vuelva el debate más abierto. Ciertamente cambia el paradigma de que la política venía del centro a los estados, y ahora los estados y los actores, y bien lo dicen los ciudadanos, tienen acceso desde el primer momento a opinar sobre los grandes temas de la política nacional. Yo invito a todo el radio escucha que quiera conocer la propuesta, poderla bajar, tenerla, leerla, nutrirse de la propuesta del presidente en la misma página de la Presidencia de la República, presidencia.gov.mx, con un apartado especial, reformaenergética.gov.mx, y ahí empaparse de la propia reforma. Para poder hablar sobre un tema, efectivamente hay que conocerlo, hay que ver en qué términos está planteado. Creemos nosotros en el PRI que la reforma es congruente, es necesaria, es urgente, y que está bien planteada por el presidente Peña, en ánimo de no caer tampoco en una privatización, porque eso hay que ser muy claros. No se privatiza Pemex y CFE, porque son 2 grandes rubros de la reforma energética y la reforma a la industria eléctrica. En ninguno de los casos se privatiza, siguen siendo 100% mexicanas, siguen siendo 100% públicas, y lo que se hace es usar a los particulares que traigan inversión privada, con nuevas tecnologías, con tecnologías más desarrolladas, para poder explotar ese recurso natural que tenemos tan ampliamente esparcido por todo territorio nacional. Y ahí es donde a los chiapanecos nos interesa mucho, digamos, en mayor medida en la reforma de la energía eléctrica, que se dé. Es un reclamo histórico en Chiapas las altas tarifas de CFE, a pesar de ser uno de los estados productores de electricidad, y con esta reforma, al grado de traer pues dinero fresco, inversión privada, nuevas tecnologías, puedes llegarse a invertir en la red del entramado que tiene CFE y lograr lo que tanto hemos anhelado, ¿no? Que es la baja de las tarifas de luz. Es uno de los beneficios que plantea la reforma. Otros beneficios que vienen de la mano de la reforma es que con mejores prácticas, con mayor tecnología, los costos bajan. Y si bajan los costos de producción, refinación de petróleo, y al convertirlo en gasolina, pues los costos de la gasolina van a ser más
bajos, más asequibles, y se reflejará en un mejor precio de la gasolina para el público. Podría decir alguien, bueno, yo no tengo coche, ¿para qué quiero que baje la gasolina? Bueno, todos los productos que consumimos se transportan por vehículos en la mayor parte del territorio que usan gasolina y diésel, y esos costos a la baja motivará una baja de precios. Lo está usted dando por hecho, diputado. Creo que es un tema muy interesante para ahora que regresemos del corte, pero es parte de algo que en ocasiones se permite la duda. El hecho de, está usted dando por hecho, muchas gracias, mi querido Jairo, que esto, al aprobarse la reforma, vendrá así una reducción en lo que tiene que ver en los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica. No me conteste ahorita, lo dejamos pendiente, vamos al corte. Estamos en Hablando Claro. Le mando un saludo afectuoso al titular de este espacio, al señor Alfonso Carbonell Chávez. Me está haciendo el favor de enviar un mensaje, nos está escuchando desde su casa. Está un poco afectado de las vías respiratorias, te deseamos la mejor, pronta recuperación. Aquí te estamos esperando, ojalá mañana puedas estar en Me Queda Claro. Vamos al corte. Me Queda Claro, hacemos una pausa y volvemos. La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. La mejor dosis de música de los 80s, 90s y 2000 está aquí. Soy Daniela León. Escúchame sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Y ponle play a tu día. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Ser mujer y madre no es tarea fácil. Escucha a Lupita Vicente en Verdad de Mujer, un espacio para platicar nuestras experiencias y hacer más fácil la vida diaria. Tenemos una cita todos los sábados en punto de las 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. La Nueva FM 94.7. Estamos al aire. Me Queda Claro. Bien, estamos de vuelta con el diputado Noé Castañón Ramírez, quien es diputado por Tuxtla Gutiérrez, pertenece a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Ayer subió un punto de acuerdo que tiene que ver con un exhorto a los integrantes del Congreso de la Unión y de los congresos de los diferentes estados de la República, a manera de que se dé paso, de que se acelere, de que pase tal y como viene la reforma presentada por el presidente de la República, también de su partido, el licenciado Enrique Peña Nieto. Le preguntaba antes de irme al corte si se da de facto, se da de hecho, de que esto va de aprobarse la reforma energética, verdaderamente los mexicanos podríamos ver una reducción en lo que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica y una tarifa en los precios de diésel, gasolina, los combustibles, porque creo que si no llegara a darse, diputado, y esto es como ya conformando en total la pregunta, sería un duro golpe para el partido que llevó al poder al presidente Peña Nieto, por entender como algo que no funcionó. Y me quiero remitir, las comparaciones son pésimas, pero por ejemplo, en un momento de su mandato, Felipe Calderón Hinojosa dijo, no va a subir el precio de la gasolina, y como por arte de magia, al poco tiempo pudo sostener tantito su dicho, pero el precio de la gasolina siguió subiendo, casi se duplicó en precio en la administración anterior. Es el contexto. Gracias, Miguel. Antes que nada me uno al saludo que haces al titular del programa, Alfonso. Espero que tenga una pronta recuperación y tenerlo por acá en el programa para disfrutar toda la audiencia que la compongo también yo
de este programa. Y entrando al tema, como siempre, una excelente pregunta de Miguel, porque me permite darte un dato muy crudo, pero real. Viene de ahí. México ha cambiado y está cambiando su conformación de ser productor de hidrocarburos a importador de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir eso? Ya no alcanza el suministro de la producción que tenemos a nivel nacional con Pemex para todo el mercado nacional. Hay unas leyes en economía de oferta y demanda, y al bajar la oferta y subir la demanda, suben los precios. Claro. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Se está comprando, por ejemplo, el gas natural. En 1997 se compraba el 3% del consumo de gas natural. Para el 2012 la compra subió al 33%. Fue exponencial el aumento de importaciones en gas. ¿Por qué no lo explotamos? Tenemos gas, claro, lo que no tenemos es la tecnología, el desarrollo de las tecnologías. Tratando de entender algo que está usted muy avieso en esto, el gas lo quemamos en los pozos petroleros. Así es, lo desperdiciamos porque no tenemos manera de explotarlo. Y esto hay que ser también muy crudos. El desarrollo de la tecnología para explotar los recursos naturales ha sido producto de inversión privada. Y en una normativa internacional, los dueños de esa tecnología son las empresas privadas. No podemos nosotros usar tecnología que no es nuestra, no está patentada por nosotros. Y estamos desperdiciando un gran potencial. De ahí la afirmación que los precios bajarán. Obviamente, al reducir los costos, no es lo mismo producir que importar. Al reducir los costos, esto vendrá a traer irremediablemente un reflejo en el bolsillo de cada uno de los mexicanos. Igual está el dato de la extracción de petróleo. Nuestras reservas petroleras no han podido aumentarse en la medida que debieron haberse hecho. ¿Por la demanda de consumo? Pues por falta de tecnología, más que otra cosa. Tenemos la cuenca de todo el Golfo de México. En el Golfo de México, Estados Unidos explota gran parte de los yacimientos profundos con tecnología desarrollada por varias empresas, y en México no tenemos esa tecnología, esa posibilidad de ir a explotar esos yacimientos. Andrés Manuel López Obrador subió a Facebook un segmento que dice que explotar el petróleo es tan fácil como sacar agua del subsuelo. Decía, pues lo único que hay que hacer es un pozo. Si se saca el agua a 30 metros, pues entonces hay que hacer un pozo más grande y sacar el agua a 30,000 metros de distancia. Es así de sencillo como lo plantea Andrés Manuel, pues, sin visiones que tengan que ver con partidos, con un argumento de alguien que es una figura pública indiscutible. Claro. ¿Estará mintiendo? ¿Estará tratando de engañar? ¿Estará tratando de llevar ese concepto del rumor? Y que a mucha gente que no tiene la oportunidad de ir a la escuela, que no tiene cultura, que desconoce totalmente el tema, la logra engatusar. A ver, vamos, como dice el programa, hablándonos claro, ¿no? Efectivamente, la extracción del petróleo es hacer un barreno, meter una manguera y sacar el petróleo del subsuelo. Pero la complicación que tenemos es que muchos de los yacimientos se encuentran en aguas a más de 1,000 metros de profundidad en el Golfo de México, y no tenemos en México la tecnología, las válvulas, hay una serie de factores industriales, las plataformas marinas ingenieriles que actualmente están operando. Las plataformas que tenemos operando están en la cuenca en el litoral de Campeche, explotando Cantarell, pero no llegan a profundidades mayores de 1,000 metros realmente. Donde estamos trabados es en el desarrollo de la tecnología, no lo tenemos. Y claro, sigue siendo el mismo principio de meter una manguera, un tubo para sacar el petróleo, nada más que las fuerzas de la presión a mayor profundidad afectan los materiales, afecta la tecnología, y no tenemos esa tecnología en México para poderlo hacer. Sí, el principio es el mismo, el problema es que hay complicaciones que se dejan de un lado y que son muy lógicas. Es una verdad a medias, lo podríamos plantear así, lo que dice Andrés Manuel. Es una verdad, pero matizada con algún afán de también confundir. No creo que sea lo más responsable, porque hay una serie de factores técnicos en la cual me declaro no experto,
pero que prefiero que sean los expertos los que digan por qué no se puede sacar igualmente petróleo a ras de subsuelo, ¿no? A ras de suelo, que a 2.000, 3.000 metros de profundidad en el mar, ¿no? En su visión, diputado, también vendrá una importante reestructuración de Petróleos Mexicanos para terminar con un lastre que pues basta ver los periódicos, meterse a algún buscador y encontrar que muchos directivos, muchos encargados de compras, muchos integrantes del sindicato se han enriquecido de manera exorbitante, descarada, irresponsable. Vaya, quisiera un diccionario de sinónimos aquí para poder decir todo lo que han robado de Petróleos Mexicanos. Bueno, no es propio de Pemex solamente, ¿no? Yo creo que también tuvimos un episodio ahí en CFE y lo que plantea la reforma, exactamente eso, mejores prácticas corporativas, hacer a Pemex y a CFE más eficientes, más productivas y en esa medida lograr transparencia, transparentar los recursos y también retomando muchas de las ideas que plantea la reforma del PRD, también las trae la reforma presentada por el presidente Peña Nieto en despetrolizar la economía nacional. Es decir, ahora de cada 10 pesos que ingresan al Estado, 4 vienen de Pemex. Hay que buscar que no dependa nuestra economía de eso, sino que tengamos mayores actividades productivas que puedan incrementar el PIB, el Producto Interno Bruto, y que el sector energético sea un impulso, más no el sostén de la misma. Acaba de anunciar ayer el presidente Peña Nieto una inversión importante en lo que tiene que ver para el sector del turismo, que creo que es una de las grandes vetas que tiene, de las grandes minas que tiene este país. Costa Rica, por ejemplo, que es un país con una serie de limitaciones, que no es un país exportador ni extractor de petróleo, tiene condiciones de economía en algunos rubros superiores a las de nuestro país, y su gran ingreso, su gran capital es precisamente el turismo. Vamos a un corte. Estamos platicando con el diputado Noé Castañón Ramírez, diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Me Queda Claro. Me queda claro, hacemos una pausa y volvemos. 12:30. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, La Nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, La Nueva. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El sistema DIF Chiapas, que preside la señora Leticia Cuello de Velasco, inició una serie de estrategias de profesionalización para que el personal conozca y desarrolle habilidades de planeación estratégica, que ayuden a optimizar el proceso de gestión pública de esta institución. La presidenta del DIF Chiapas, señora Leti Cuello de Velasco, explicó que los recursos son con el fin de proporcionar un esquema de rendición de cuentas transparente de las actividades que realiza la institución que encabeza. Agregó que la promoción de la cultura de transparencia fortalecerá la confianza ciudadana, además de una sociedad mejor informada respecto a la gestión que realiza la administración actual. Y es que el desarrollo de una cultura de la transparencia y de la evaluación es una condición necesaria para las buenas prácticas en política social, ya que permite rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procesos logrados en materia social. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM 94.7. La Nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La Nueva abre un espacio a la cultura urbana.
El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través de la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela, el arte callejero nuevamente en la casa. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. Escuchas la nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Sí. Bien, estamos de nueva cuenta, me queda claro. Le agradezco la presencia aquí al diputado Noé Castañón Ramírez. Estamos hablando acerca de un punto de acuerdo presentado ayer por él, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que ver con la reforma energética. Es un exhorto a los diputados, a los senadores y a sus contrapartes en otros estados de la República, en los congresos locales, a manera de que pues se apruebe la reforma presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Esto que tiene que ver con las reformas de gran calado, se le han dado por llamar, y que tienen que ver con la economía, con algo que es vital. Diputado, ¿y qué otros factores habrán de incidir? ¿En qué otros aspectos se puede pensar que mejorará la economía si se aprueba la reforma energética tal y como viene? Y seguramente va a tener que, en los forcejeos de la Cámara de Diputados y de Senadores, pues ceder algunos espacios a lo que dice el texto del PAN y a lo que dice el señor Cárdenas por el Partido de la Revolución Democrática, pero ¿qué otros beneficios se pueden alcanzar? Sí, gracias, Miguel. Efectivamente, la reforma planteada por el presidente, si nosotros la entendemos como congruente y completa, por eso estamos haciendo también este exhorto, para que se debata, para que se discuta y para que se enriquezca. Creemos que todavía puede mejorarse mucho. Hay cuestiones muy rescatables de ambas propuestas de Acción Nacional y de el ingeniero Cárdenas que deberán ser incluidas en esta discusión, en esta argumentación con ideas. Y lo que pretendemos, para matizar el punto de acuerdo que aprobamos ayer, lo que pretendemos es que se dé el debate a buen nivel, a fondo, y donde se debe de dar, en la Cámara que tiene que el análisis, las cámaras que tienen el análisis de la regulación jurídica nacional. Me preguntabas algunas otras ventajas. Bueno, me gustaría hablar de una muy directa para Chiapas, que representará una gran ventaja, que es la cuestión de los fertilizantes. Mucha gente no sabe que los fertilizantes, en gran medida, su materia prima son los hidrocarburos, es decir, devienen del petróleo. Al tener petróleo, al tener hidrocarburos más baratos, pues el precio de los fertilizantes bajará, teniendo una incidencia directa sobre los productos agrícolas. Chiapas es un estado agrícola, de producción agrícola. Tendremos mejores fertilizantes a mejor precio, y eso se traduce en llevar a los alimentos a la mesa de los chiapanecos a mejor precio también, bajando los costos. ¿Cuáles serían las proyecciones, las perspectivas de lo que puede venir? Supongamos que todo está debidamente lubricado y transita por las cámaras, y luego baja a los congresos y se aprueba, dijéramos, en un par de meses. Los beneficios, mucha gente estará esperando que entonces dentro de 2 meses, 3 días, le bajen el precio de la gasolina y su recibo de la luz venga más bajo, y el hombre del campo que está escuchando este programa va a ir a una veterinaria o a una tienda donde venden productos agrícolas y va a comprar su fertilizante con una reducción en el precio. ¿Cuál es la proyección en realidad? Este beneficio
¿para cuándo se prevé que vaya a aterrizar? Pensando en que transite sin mayores problemas la reforma en los congresos. Me parece muy pertinente la pregunta, porque también no hay que crear falsas expectativas o crear expectativas a un mediano plazo, ¿no? ¿En qué sentido? La reforma planteada ahorita va en el tenor de modificar 2 artículos constitucionales que permitan posteriormente al Congreso de la Unión, ahí sí ya en exclusiva al Congreso de la Unión, analizar y modificar todas las leyes secundarias, las que vienen debajo de la Constitución. Y en esa medida en que se vaya planteando un nuevo marco regulatorio y su reglamentación por el propio Congreso de la Unión, pues irán entrando en práctica la reforma que ahora estamos discutiendo y que será tema de la agenda nacional. Es decir, en un mediano plazo, en un plazo mediato, y como resultado también, lo decías muy aceitado, bueno, yo creo que es resultado de un gran pacto político que trasciende hoy medularmente, como es el Pacto por México con la reforma energética, pero creemos que en un mediato plazo, antes de que finalice el año, tendríamos nosotros ya en las legislaturas estatales la responsabilidad de ratificar la reforma, y para el año que viene se estará posiblemente dando las leyes reglamentarias. Lo que sí te puedo decir es que la proyección de impacto de la reforma habla que para el 2018 aumenta un punto porcentual el Producto Interno Bruto, es decir, en términos de macroeconomía, para finales de sexenio tendríamos un alza enorme, si bien ¿A cuánto equivale el 1% del PIB? No tengo el dato, te soy sincero, y no me gusta también hablar porque está hablando de un gran impacto, entonces estamos hablando vamos de a hablar mayúsculo. Sí, tiene que ser mayúsculo. El 1% del PIB puede decir un ciudadano de a pie, bueno, el 1% no es nada. Bueno, traducido a lo que es el Producto Interno Bruto, que es decir, lo que pesa, lo que vale nuestra economía, lo que vale en monetario la productividad del país, pues es miles de millones de pesos que van a ser invertidos exactamente en el desarrollo de esta industria. Generará en un impacto inmediato más de 200,000 empleos anualmente. Es lo que se tiene proyectado con la entrada de las nuevas tecnologías. Serán nuevas empresas que vengan a invertir a México con mexicanos, porque la mano de obra deberá ser mexicana y la empresa seguirá siendo mexicana. Y vendrá a ser resultado, entre otros, de mayores fuentes de empleo, de un aumento en nuestro Producto Interno Bruto del 1%. No te digo, perdón, no tengo el dato correcto, pero es lo proyectado económicamente. Que lo acepte, que lo invente. Pues sería irresponsable inventar los temas, ¿no? Y son datos crudos, son datos reales, que no tendríamos por qué inventarlos, pero sí hablar de ese impacto. Reflejo de esto será en la medida que se desarrolle. Tengamos en cuenta que no hay una varita mágica para que la inversión privada, impacte en el desarrollo de Pemex. Será construir nuevos ductos, será construir una nueva red de extracción. Son cuestiones que llevan tiempo, pero que se tienen que hacer, porque ya no podemos seguir con una empresa aletargada o en desuso como está hoy Pemex. Y con una empresa que permite la ordeña de los ductos, en donde sabe que se está escapando, que se está yendo al crimen organizado, buena parte de lo que se nos vende caro, y luego es gasolina que se ordeña, ese es el término, de los ductos de Pemex, y luego va a dar, curiosamente, a donde están los franquiciatarios de Pemex, porque no imagino que alguien se robe una pipa de gasolina y la venda por garrafas, porque necesariamente se va a dar una cisterna y se la venden a usted para su vehículo y se la venden cara. Eso es un acto criminal que también tendrá que ajustar el gobierno federal, medidas para poder proteger lo que es de los mexicanos, y que hoy se los están usufructando un grupo de vivales que se enconan en el crimen organizado. Diputado, una pregunta un tanto, ¿qué le diré? Que tiene que ver con un tema álgido en la Cámara,
en donde los diputados hoy están buscando una sede alterna porque están tomadas sus instalaciones, o por lo menos lo habían estado ayer por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque llegaron relevos para seguir haciendo ahí su protesta contra las leyes secundarias de la reforma que tiene que ver con la educación en este país, la reforma educativa. ¿Será un momento propicio para que llegue otro bombón de esta naturaleza? ¿El horno está para bollos? Bueno, Miguel, es lamentable que los maestros impidan el trabajo de este periodo extraordinario al que se llamó por el Congreso de la Unión, y que se tenga que recurrir a eso, a una sede alterna para sacar los grandes temas nacionales, como también es el tema de la educación. Ya fuimos nosotros aquí en Chiapas, ya fue el Congreso de la Unión parte medular de la reforma educativa a nivel constitucional. Aquí lo aprobamos, fuimos el primer estado en ratificar la reforma educativa, y en ese tenor, bueno, deviene la necesidad de las leyes secundarias. Yo me cuestionaba de una manera muy personal, diciendo lo que se estaba aprobando ayer, que era el Instituto del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y veía a los maestros oponiéndose a esa aprobación. Decía, bueno, en una lógica el maestro se la vive constantemente evaluando a sus alumnos, ¿por qué no someterse al mismo rigor de una evaluación? Se me hace absurdo. Lo que hay que buscar es una mejora integral en el sistema de educación, una mejor educación para nuestros hijos. Yo creo que es el mejor patrimonio que le podemos dejar, no material, inmaterialmente, pero educación de calidad es lo que debemos de buscar para sacar adelante al país con una reforma trascendental como fue la ya planteada a nivel constitucional en materia educativa, y que ahora trae toda esta serie de reformas subsecuentes en leyes secundarias. Invito a que sea los medios legales, en el pacto federal, en el pacto del Estado. Nosotros los mexicanos nacimos aceptando ese pacto, y las instituciones que componen al Estado, como es el Poder Legislativo, cada 3 años para la Cámara de Diputados se somete a una votación en su elección, se le pregunta al pueblo cómo componemos esa Cámara, cada 6 años para el Senado, y entonces esa es la vía idónea y la que aceptamos cada 3 y cada 6 años para que se discutan los grandes temas. No son las calles el punto idóneo. Por eso también el exhorto que hacemos en la bancada del PRI es a respetar el Estado de Derecho, y que los temas legislativos, los temas que transformarán a México, se debatan y se atiendan en las instancias correspondientes. Porque lo reacio que está en torno de la Cámara, pareciera que lo que están buscando es un acto que se habrá de llamar en su momento de represión, cuando sería un acto de autoridad, de poner orden alrededor del recinto legislativo, y como que esto pareciera una maraña que también está encausada que venga una acción severa de la autoridad del gobierno, y que pudiera esto entrampar todo lo que viene, lo que se está tejiendo, que es con una visión de futuro para el desarrollo de este país. Es grave, Miguel, y es grave que se caigan en estas tentaciones, porque entiendo que los manifestantes son maestros, y yo quisiera saber quién está atendiendo sus aulas mientras ellos están impidiendo o tratando de impedir que otras gentes trabajen en el desarrollo de México. Diputado, nos queda poco tiempo. No sé si hay algún punto de la reforma energética, de este planteamiento que hizo usted ayer en la tribuna más alta del Estado, allá en la Cámara de Diputados local, de este exhorto al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, a manera de que pues transite con éxito la reforma energética. Quienes hemos estudiado un poquito el tema, quienes tenemos pues fe en que no se vaya a estar tomando el pelo al pueblo de México, sino por el contrario se estén dando condiciones para que nuestros hijos puedan vivir mejor, pues estamos a favor, aunque pues ya bien lo dijo, ya son los diputados quienes habrán de resolver, no quienes podamos opinar
más allá y desde fuera. Algo que quiera agregar de la reforma energética, yo le quisiera preguntar algo que tiene que ver con su quehacer como diputado. Gracias, Miguel. Pues nada más que invitar a la ciudadanía que conozca la reforma, porque realmente toda la emisión de leyes que hacen los congresos locales, el Congreso de la Unión, afecta directamente a la ciudadanía. Creo que es una reforma muy bien planteada por el presidente Peña Nieto, hay que conocerla y a partir de su conocimiento, entonces sí, ¿por qué no? Abrir el diálogo, el debate, y no solo los diputados, ahora los tiempos también han cambiado y la opinión pública, la sociedad civil tiene bastante peso en la discusión de la agenda nacional, claro que sí. Antes no se le podía preguntar a un diputado, ¿por qué hace algunos meses pues prácticamente tapizó la ciudad con espectaculares anunciando su informe al salir de la mesa directiva, y ahora que se cumple un año de actividad legislativa, como lo están haciendo algunos otros diputados, esta vez no le entró? ¿Que ya lo acalambraron, lo enfriaron o qué? No, Miguel, efectivamente en abril de este año di un informe como presidente saliente de la mesa directiva, un informe que tuvo cierta amplia difusión en la medida del encargo que tuve a bien recibir por mis compañeros diputados, que era la dirección del Congreso, de la mesa directiva, y en ese tenor se dio una difusión más amplia para conocer lo que habíamos hecho en el Congreso, íntegramente en el Congreso, durante esos 6 meses. Todos los diputados tienen derecho, y lo dice la legislación electoral, lo dice nuestra Constitución, a difundir los trabajos que hacen una vez al año. En esa tesitura hay varios diputados que están ahora dando a conocer su trabajo del año pasado. Yo lo haré propiamente, pero lo haré, y debo decirlo aquí, en mi distrito, en eventos pequeños, en las más de 360 colonias que componen. ¿El presupuesto o qué? No, yo creo que el mensaje, y a quien le debo de informar yo, es exactamente a mi distrito, lo que hice por mi distrito. Tengo que entender que entonces el otro era con mayor magnitud porque era en su calidad de presidente de la mesa directiva, que tenía un contexto estatal, y que ahora pues bueno es más, lo voy a llamar así por su nombre reducido, en lo que tiene que ver con las actividades, e informarle a quienes le dieron la confianza, votaron por ustedes, lo llevaron a el Congreso local. ¿Es así? Así es, efectivamente, tratando de retribuir esos 53,000 votos de convicción de ciudadanos que lo emitieron hace un año. A esos 53,000 personas, primeramente quisiera informarles lo que he hecho durante un año, porque ellos son a quien les debo yo de rendir cuentas. Bien, diputado, otra pregunta que me queda en el tintero es el punto de acuerdo, ¿cómo transitó ayer en el Congreso? O sea, desde luego usted subió a la tribuna y habló en representación de los 17 diputados, 16 diputados de su partido de Revolución Institucional. ¿Alguna objeción, algún comentario que hicieran algunos otros qué bueno, legisladores? Sí, qué bueno que también lo preguntas, porque en el encuentro de las convergencias que hay en las 3 iniciativas presentadas, de ahí yo creo que va a partir el cerrar las divergencias que pueda haber. Ayer transitamos, es un punto de acuerdo que presenta el grupo parlamentario del PRI, los 16 diputados en conjunto, encuentra el aval del Partido Verde en su voto. Que tiene una bancada numerosa. 13 diputados, que ayer en la comisión permanente, porque estamos en receso, 29 van. Somos de 41. 29-41. Y tuvimos un voto en contra, pero matizado, de Acción Nacional, en el sentido de votar en contra, pero no en contra de la reforma, sino en contra del punto de acuerdo, por considerar que le compete primero la discusión al Congreso de la Unión. Era parte de lo que le planteaba yo al principio. Exactamente. Si estaba al revés. Exactamente, es parte de lo que planteó Acción Nacional, pero en una diferencia de visiones. Sin ser del partido de Acción Nacional, con lógica periodística, ¿no? Así es, pero en una diferencia de visión creímos nosotros en el PRI que debimos. Pero es saludable.
hacerlo. Claro, es parte del pacto federal. Hay que entender que somos un Estado libre y soberano. Todas las votaciones así hasta parecen que ya estaban de acuerdo, y más parece un coro que un Congreso. Así es, y eso es lo que vive el Congreso, y eso es el reflejo de la ciudadanía, de la sociedad civil. No todos podemos estar de acuerdo en lo mismo. Aquí lo único que nos debe unir es México, Chiapas, y podemos tener el mismo fin, pero hay distintas vías para llegar a él. Es lo que estamos construyendo. Sí, y la pregunta va en ese sentido. O sea, hay otros partidos políticos que tienen un planteamiento para lo que tiene que ver con la reforma energética, y seguramente pudo haber alguna expresión que no consigne el comunicado, pero estamos en enviado por el Congreso, pero estamos en un programa en donde este tipo de asuntos hay que tratarlos, porque es la cara completa de las dos caras de la moneda, en donde podemos entender mejor un fenómeno. Qué bueno, yo celebro que haya habido ese voto, como usted le llama, matizado en contra, porque de alguna manera pues habla de la pluralidad que debe de prevalecer al interior de un recinto como es el legislativo, en donde pues no todo el mundo ya llega de acuerdo, y más parece aunque hay temas que seguramente sí obligarán, me refiero en el mejor de los términos con la palabra obligarán, a estar a favor, porque serán cuestiones que están en beneficio de la sociedad chiapaneca. ¿Algo más que quiera agregar, diputado? Agradecerte, Miguel, agradecer al titular del programa, Alfonso, desearle nuevamente pronta mejora, y agradecer al auditorio el tiempo que se tomó para escucharnos, para conocer un poquito más de lo que hicimos ayer en el Congreso, la bancada del PRI, y de lo que está planteando el presidente Peña en su iniciativa. Muchas gracias. Bien, pues ya tiene usted hoy una visión amplia que nos ha hecho favor de compartir el diputado Noé Castañón Ramírez en lo que tiene que ver con la reforma energética, la preocupación de los diputados del PRI en Chiapas de hacer un exhorto al Congreso de la Unión a manera de que pues haya un debate de altura, y al mismo tiempo yo creo que también a la sociedad, ¿verdad, diputado? En el entendido de que sepamos que son los legisladores quienes deben de atender este asunto, o preguntarnos entonces si no confiamos en su buen juicio al interior de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales, entonces ¿para qué demonios los elegimos, no? Ese yo creo que sería el gran planteamiento del debate, de nuestra responsabilidad de ver las cosas desde la trinchera que nos toca, y permitir que quienes tienen la responsabilidad del peso de esa losa de las grandes decisiones de este país, como se radican en el Congreso de la Unión, pues sean quienes sepan de dónde apuntalar la esquina de la losa para poderla cargar. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. No me queda más que agradecerle el favor de su generosa atención a este programa, que conduce el señor Alfonso Carbonell Chávez. Hoy se encuentra delicado de salud, le enviamos un abrazo, y lo agradezco también a nombre del productor del programa, Alejandro Flores Cancino. Esperemos que con el punto de vista de usted y lo que hemos charlado hoy aquí, el tema haya quedado claro. Buenas tardes. La Nueva FM 94.7 presentó